Bien, entonces este ejercicio dice, un ingenio requiere un algoritmo de control para una de sus calderas de generación de vapor. El algoritmo debe controlar la inyección de combustible y el encendido de ventiladores refrigerantes de acuerdo a las condiciones de temperatura y presión de vapor, así como generar alertas. Tenga en cuenta que el sistema tiene sensores para medir la temperatura y la presión de vapor y puede generar señales para encender el inyector de combustible y los ventiladores refrigerantes. El programa debe cumplir con las siguientes especificaciones. Bueno, entonces aquí hay una serie de especificaciones que vamos a ir revisando una por una para mirar cómo lo vamos entonces planteando. ¿Listo? Yo voy entonces acá a empezar un nuevo diagrama y vamos a ir cumpliendo con todo pues lo que hay aquí. ¿Listo? Voy a plantear primero mi inicio y mi final. ¿Listo? Entonces aquí voy a tener el setup y aquí voy a tener el fin. ¿Listo? Bien, entonces dice solicitar al usuario el dato de temperatura. Este dato equivale a la lectura de un conversor análogo digital de 10 bits y su valor debe estar entre 0 y 1023. Eso simplemente significa que vamos a asumir que el dato viene de un conversor análogo digital y que el valor está entre 0 y 1023. Que sea 10 bits significa que está en este rango. ¿Listo? Entonces vamos a pedirle al usuario que nos digite ese dato porque todavía no sabemos leer datos de un sensor. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a decir al usuario que nos digite esto. Entonces, ¿cómo le decimos al usuario que nos digite eso? Entonces simplemente voy a plantear, recuerden que siempre que le voy a pedir algo al usuario, debo tener una variable de texto en la cual voy a hacer el almacenamiento de lo que el usuario me digite. ¿Listo? Entonces voy a pedirle al usuario que me digite ese valor. Entonces voy a definir aquí una variable string. Le voy a poner aquí dato. eh, Vamos a ponerle a esto aquí string texto temperatura. Y voy a decirle que voy a capturar en este texto usando el JOption Paint. En este caso, pues un input dialog. ¿Sí? Entonces aquí le pongo digite el dato de temperatura. ¿Listo? Entonces, esto lo único que va a hacer es mostrarme en pantalla el JOption Paint, ¿cierto? Si yo copio esto, pues entonces aquí tendría el texto temperatura, ¿cierto? Que es igual a JOption Paint.show input dialog, digite el dato de temperatura. Listo, aquí me está diciendo que no reconoce JOption Paint. Entonces recuerden que hay que hacer un import. Es import javax.swing.jOption Paint. ¿Listo? Si yo corro esto, pues ahí tengo ya el dato de temperatura. ¿Listo? Lo que yo quiera digitar aquí. Entonces ahí ya le pedí al usuario que digitara el dato de temperatura. ¿Listo? Pero como me interesa un valor numérico, pues ahorita vamos a tener que hacer la conversión. ¿Listo? Ahorita lo hacemos. Luego dice solicitar al usuario el dato de presión. Entonces lo mismo, pero en este caso entonces con el de presión. Entonces vamos a hacer otro para el de presión. Entonces en este caso aquí tendría el texto de presión y aquí le digo entonces que me digite el dato de presión. Listo, entonces ahí ya tengo los dos primeros puntos. Solicité el dato de temperatura y solicité el dato de presión.
Si yo corro, perdón, entonces hagámoslo aquí. Texto presión. Aquí sería digite el dato de presión. Listo, si yo corro esto, entonces me deberían salir aquí, ¿cierto? Los dos cuadritos de diálogo. Y listo. Entonces ya tengo el texto de presión y el texto de temperatura. Ya le pedí al usuario los dos datos que me estaban diciendo. Luego dice, convertir los datos de temperatura y presión a las variables correspondientes de acuerdo a la siguiente tabla de valores. Entonces, la variable de temperatura, si la lectura, es decir, lo que el usuario me digitó, está entre 0 y 512, la temperatura la voy a calcular así. Es decir, va a ser 0.7 multiplicado por la lectura y sumado con 50. ¿Listo? Entonces, tengo que mirar que lo que el usuario me digitó acá, debo convertirlo en un valor numérico para poder revisar estos rangos que tengo aquí. ¿Listo? Entonces vamos a convertir eso a valores numéricos. Entonces, ¿cómo convierto esto a valores numéricos? Entonces, ahí es donde entran las funciones para hacer el parseo, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle acá, en este caso, como los números están entre 0 y 1023, puedo utilizar el tipo de datos short, ¿verdad? Entonces voy a decir aquí short dato temperatura, que sería igual a short.parseShort, y aquí voy a poner texto temperatura. Es decir, voy a convertir lo que el usuario me digitó. ¿Sí? Lo que el usuario me digitó quedó guardado en texto temperatura. Entonces, a través del short.parseShort voy a coger este dato que es texto y lo voy a convertir en un dato numérico que se va a llamar dato temperatura. ¿Listo? Y lo mismo entonces para la presión. Entonces vamos a ponerle aquí, en este caso sería el texto de presión. Y aquí sería entonces también el dato de presión. ¿Listo? Bien, entonces ya tengo el dato de temperatura y ya tengo el dato de presión. Los tengo convertidos a sus equivalentes numéricos. Entonces ahora sí puedo evaluar estos elementos que tengo acá. ¿Listo? Entonces, si la temperatura está de 0 a 512, o más bien si la lectura de temperatura está de 0 a 512, la ecuación a utilizar es esta, para obtener la temperatura correspondiente. Entonces aquí, ¿qué le voy a decir? Entonces vamos a evaluar, en este caso, si el dato de temperatura es menor o igual que 512, ¿sí? Que es esto que tengo aquí de 0 a 512, entonces la ecuación que voy a utilizar es esto que tengo acá. ¿Listo? Entonces aquí voy a decirle, entonces que me calcule la temperatura. Temperatura va a ser igual a 0.7 por la lectura, pero la lectura es justamente esto, el dato de temperatura. Entonces, por el dato de temperatura más 50. ¿Listo? Lo que me falta es declarar esta variable, la variable temperatura. Entonces, como esto me tiene aquí valores decimales, la temperatura me va a dar un valor decimal. Eso significa que tengo que declararla, y vamos a declararla por aquí, como, como un decimal, como un float. Entonces vamos a ponerla acá.
float temperatura. ¿Listo? Entonces, declaro mi variable para poder utilizarla aquí y hacer el cálculo acá. ¿Listo? Hay que tener cuidado aquí porque tenemos como 3 datos de temperatura, ¿sí? Una es el texto que el usuario me digitó, ¿ok? 2, el equivalente numérico, que es este dato de temperatura, el equivalente numérico de lo que el usuario me digitó. Y 3, la temperatura ya como tal de la caldera, calculada a partir de esta fórmula que tenemos aquí para el sensor. ¿Listo? Entonces, esto es en caso de que sea así. ¿Listo? Y en caso de que sea no, pues voy a asumir que está en este rango, la ecuación es esta. ¿Listo? Aquí no vamos a considerar que el usuario digita cosas por fuera del rango, ¿sí? Porque estamos asumiendo que proviene de un sensor. Entonces, en caso de que no, pues entonces aquí el cálculo sería dato de temperatura igual a 0.83 por dato temperatura menos 10. Ese sería el camino del no. Listo. Y cerremos entonces esta condicional. Profe, o sea que ahí donde se va por el camino del no sería un else, ¿cierto? ¿Sería qué? Un else. Sí, esto es un else. Esto sería un else. ¿Listo? Voy a pintar estos dos aquí de... Hay Profe, que una reconocer. preguntita. Dime. Cuando tú dices, por ejemplo, dato temperatura, ¿eso en proceso se coloca con una rayeta abajo? Yo lo escribo todo pegado, ¿no? Pero si usted quiere le puede poner un guión bajo para separar las palabras. Digamos que uno de los formatos que se utiliza para escribir en código, como no podemos dejar espacios, es que la primera letra de cada palabra empiece con mayúsculas. O utilizar los guiones bajos también es válido. ¿Listo? Hasta ahí tenemos el cálculo de la temperatura. ¿Listo? Si yo quisiera probar esto, digamos, si yo quiero probar esto, entonces me puedo venir acá. Aquí ya tengo las dos primeras líneas, ¿verdad? Que son esto y esto. Entonces, continuando con mi diagrama de flujo, pues, ¿qué tengo aquí? Tengo el short, dato, temperatura, igual a short.parse short. Y aquí tengo texto, temperatura. Listo, y luego tengo short, dato, presión, igual a short.parse short. Y aquí tengo entonces el texto, presión. Listo, entonces aquí ya tengo el dato de temperatura, el dato de presión como valores numéricos. Listo, la lectura que está entre 0 y 1023. Listo, para ambos. Ahora empleo las funciones del sensor para encontrar ya la temperatura y la presión equivalentes. Entonces aquí tengo mi float temperatura, ¿cierto? Que es esto que tengo aquí. Y esto entonces es un condicional. ¿Listo? Entonces ahí digo si dato temperatura es menor o igual que 512. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner aquí en el camino del sí. Recuerden que hago siempre primero el camino del sí. Entonces, en el camino del sí, temperatura es igual a 0.7 multiplicado por el dato de temperatura, más 50. ¿Listo? Entonces, sigo el camino del sí, tengo esta instrucción y llego al cierre. Entonces, ahí terminé el camino del sí. Me devuelvo y arranco el camino del no.
Como el camino del no tiene instrucciones, entonces debo arrancarlo con un else. Abro llaves, cierro llaves. Y entonces aquí lo que tengo es, en el camino del no, temperatura igual a 0.83 multiplicado por dato temperatura menos 10. ¿Listo? Entonces ahí tendría ya esta parte de aquí. Fíjense que mi programa aquí no hace nada más con eso, ¿no? Entonces yo no voy a ver nada aquí. Yo puedo correr el programa. Sí, puedo meterle aquí un dato, temperatura, presión y ya. Mi programa no hizo nada más. Si yo quiero ver la temperatura que me calculó, podré utilizar la consola temporalmente, ¿verdad? Entonces, temperatura. ¿Listo? Entonces aquí, si le meto 200, entonces acá me dice que la temperatura son 190. ¿Sí? Entonces usted se puede ir acá y aplicar esta ecuación, ¿cierto? Como 200 está en este rango, debió aplicar esta ecuación y por eso le da 190. Si pongo un valor en el otro rango, pues va a aplicar esta otra ecuación. ¿Listo? Entonces, yo podría decirle aquí, ¿cierto? Que 700 y entonces acá me muestra la temperatura. Significa que cuando el sensor lee 700, la temperatura de la caldera es 571 grados centígrados. ¿Listo? Porque esas son las funciones que tiene el sensor. Y lo mismo hay que hacer con el de presión. ¿Listo? Entonces, en el de presión, ¿qué es? Pues es muy parecido a esto. Entonces lo voy a copiar. Voy a cambiarle el color a esto para indicar que es un condicional diferente. Listo, este condicional azulito terminó aquí y empieza este otro que termina acá. Y este aquí ya sería para el dato de presión. Listo, entonces en el caso del dato de presión, las ecuaciones aquí me cambian, ¿cierto? Entonces aquí es presión es igual a 1.2 multiplicado por la lectura de presión. En este caso la lectura de presión es eso que llamamos acá dato presión, que es donde guardé lo que el usuario me digitó, más 38. Y en el de acá entonces sería que la presión es igual a 0.9 multiplicado por el dato de presión más 195. Ah, pero entonces me falta esta variable de presión, ¿sí? Así como acá tenía la variable de temperatura que tenía que definirla, pues acá me falta la variable de presión. Entonces pongamos la variable de presión por aquí. Listo, entonces aquí tendría float presión. También es decimal porque esto me va a dar aquí con decimales. Listo, entonces ahí tengo el condicional para calcular toda esta parte. Listo, tanto de temperatura como de presión. Si yo quisiera ver en la consola, ¿cierto? Podría hacer esto mismo que para la temperatura. Entonces, digamos que yo aquí puedo tener mi condicional. Sí. Bueno, tengo que definir la presión. Float presión, ¿cierto? Estoy aquí en mi diagrama de flujo. Empiezo el condicional amarillo. Si dato Profe, una presión preguntita que 512. Sí, dime. en este caso, como tenemos es un diagrama de flujo con anidados, entonces aquí se maneja es el solo, ¿cierto? Pero estos condicionales no están anidados. Ojo con eso. Este condicional arrancó aquí y No, yo me terminó refiero acá. al que tú subiste ahí en la plataforma, creo que parece que tuvieran anidados. Bueno, si quieres ahorita que terminemos esto, revisamos el que está en la plataforma. A ver si están anidados. ¿Ok? Pero estos no están anidados, son independientes. ¿Sí? Este abre y cierran sus dos caminos antes de que inicie el otro. Entonces allí no están anidados. ¿Listo? Seguimos acá Ah, ok, entonces. ok. Dato presión menor o igual que 512. Entonces arranco el camino del sí
Siempre arranco primero el camino del sí. Entonces aquí digo presión es igual a 1.2 por el dato de presión más 38. ¿Listo? Entonces continúo el camino del sí. Y aquí como ya llegó al cierre, me devuelvo y arranco el camino del no. Como el camino del no tiene cosas para hacer, entonces aquí le ponemos el else. Y entonces aquí calculo la presión. 0.9 por el dato de presión más 195. Y listo. Entonces lo mismo que hice con la temperatura, ¿cierto? Si yo quisiera calcular, o perdón, si quisiera mostrar en la consola el dato que me calculó, entonces aquí podría decir, para la temperatura voy a digitar 200 y para la presión voy a digitar también 200. Entonces fíjense que para la temperatura me dio 190 grados centígrados y para la presión me dio 278 psi. Si bien digité el mismo dato, como las funciones de los sensores son diferentes, ¿sí? Las ecuaciones son diferentes, pues entonces los datos me van a dar distintos. ¿Listo? Entonces hasta ahí tengo ya los valores correspondientes de temperatura y de presión. Sigo. Entonces acá me dice mostrar al usuario los datos de temperatura y presión correspondientes a las lecturas introducidas. Pues justamente son esos valores que acabamos de mostrar en la consola. Sí, estos de acá. Pero recordemos que el usuario final no ve la consola. Estos println los estamos usando de manera temporal. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y entonces aquí seguiría mostrarle al usuario esos datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le muestro al usuario esos datos? Pues entonces vamos a ponerle acá este elemento, ¿cierto? Que es el de mostrar. Y vamos a mostrarle al usuario acá esos datos. Entonces aquí vamos a escribir el jOptionPane.show message dialog, el null que siempre va de acá. Entonces aquí le podemos mostrar, por ejemplo, temperatura igual. ¿Sí? Cierro comillas más temperatura. Recordemos cómo funciona esto. Lo que yo ponga entre comillas va a salir literal. Y aquí el más significa juntar. Significa, coja este texto que dice temperatura, literal, temperatura igual, y júntele el valor de la variable temperatura. ¿Listo? Entonces, si yo lo probara acá, acá diría... Listo, si yo lo probara acá, entonces acá me va a mostrar en el cuadrito de diálogo, esto me aparece literal y luego le junta la temperatura. Listo, entonces lo voy a correr, 200, 200, y ahí me aparece temperatura igual. Miren que hasta el igual aparece literal. Y luego está el dato de temperatura que nos dio que fue 190. Si yo quiero que me aparezcan las unidades, pues simplemente acá le voy a decir que me junte las unidades, ¿sí? Entonces, entre comillas, grados centígrados. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, junte el texto temperatura igual con la variable de temperatura con este texto literal que me va a mostrar las unidades. ¿Listo? Entonces hagamos aquí 200, 200, y ahí me dijo temperatura igual a 190 grados centígrados. Y me falta mostrar la presión. Entonces, para mostrar la presión, pues simplemente puedo usar el mismo cuadrito, ¿cierto? La puedo mostrar abajo. Entonces, significa, bueno, aquí me falta agregarle el grado centígrados. Le voy a decir que después de estas unidades, baje una línea. No encuentro el backslash n. Ya. Recuerden que backslash n significa salte una línea. ¿Listo? Y aquí le voy a poner presión igual y luego júntele la variable de presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? El backslash n después de grados centígrados es como un enter. Entonces va a bajar y en la siguiente línea va a escribir lo que tengo ahí.
Entonces aquí vamos a ponerle en backslash n la palabra presión igual y luego le junto el valor de la variable presión. Listo, entonces lo voy a correr, aquí le doy 200, 200 y ahí me apareció. Temperatura igual a 190 grados centígrados, presión igual a 278. Listo, me faltan las unidades de la presión. La presión está en PSI. Listo, la presión es en PSI. Entonces vamos a ponerle las unidades. Entonces simplemente después de la palabra presión aquí le junto PSI. Listo, vamos a darle aquí un pequeño espacio para que aparezca separadito. Listo, entonces en mi código, entonces acá le junto PSI. Listo. Entonces vamos a probarla. 200, 200. Listo, entonces aquí me aparece 190 grados centígrados, 278 PSI. Listo. Allí entonces acabo de cumplir con este siguiente punto. Mostrar al usuario los datos de temperatura y presión correspondientes a las lecturas. ¿Listo? Luego dice, evaluar el estado de la caldera y generar las alertas y las salidas de acuerdo a las siguientes condiciones. Entonces fijémonos aquí, que si la temperatura es menor que 300 y la presión es menor que 450, debo decir niveles bajos, inyector de combustible encendido y ventilador refrigerante apagado. Entonces, eso es un condicional. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues simplemente voy a decirle acá, voy a tener otro condicional aquí. Cambiémosle el color a este para indicar que es otro condicional. Listo, entonces voy a decirle aquí que si la temperatura es menor que 300 y la presión es menor que 450. Entonces, temperatura menor que 300 y presión menor que 450. ¿Listo? Temperatura menor que 300 y presión menor que 450. Entonces, en ese caso, el mensaje que voy a sacar aquí es... Aquí le voy a decir... Fíjense que todo ese texto simplemente escrito allí. Niveles bajos, inyector encendido, ventilador apagado. Listo, ustedes le ponen nada, pues el texto completo, ventilador, refrigerante apagado, inyector combustible encendido, alerta a niveles bajos. Listo, dejémoslo ahí por ahora. Entonces, esto es en caso de que esta condición sea verdadera. Esto es en caso de que esta condición sea verdadera, es decir, que la temperatura es menor que 300 y que la presión es menor que 450. ¿Listo? Ese es este caso. Si no, pues entonces voy a evaluar otro rango. Y es que la temperatura sea desde 300 hasta 600 y la presión desde 450 hasta 900. Voy a hacer aquí algo y es que voy a hacer la evaluación completa. Entonces yo podría decir aquí, ¿sí?, que la temperatura sea mayor o igual que 300 y temperatura menor, en este caso la tengo menor que 600, menor o igual que 600, menor o igual que 600. Y la presión mayor o igual que 450 y esa presión menor o igual que 900. Entonces, presión menor o igual que 900. Listo, entonces tendremos aquí este segundo rango. ¿Listo? Y aquí podríamos decir entonces niveles normales.
¿sí? Que es lo que aparece aquí, niveles normales. Entonces vamos a poner el otro cuadro de diálogo. Entonces aquí el ventilador está apagado, el inyector está apagado y aquí la alerta dice niveles normales. ¿Listo? Esto es en caso de que aquí sea sí. Y finalmente mayores que 600. ¿Listo? Mayores que 600. Entonces es otro condicional. ¿Cierto? Recuerden que este es el camino del no. Entonces es otro condicional. En que aquí voy a tener temperatura mayor o igual, perdón, mayor que 600 y presión mayor que 900. ¿Listo? Mayor que 600 y mayor que 900. Aquí dice niveles altos, apaga el inyector y enciende el ventilador. Entonces, este es el no. Y aquí entonces me va a decir por acá, ventilador encendido, inyector apagado. Y aquí le voy a decir niveles altos. Este es el camino del sí. Y entonces acá me va a decir niveles altos. ¿Listo? Fíjense que aquí dice para cualquier otra combinación, la tabla anterior, mostrar lecturas incoherentes. ¿Qué significa eso? Pues que si no fue esto, y no fue esto, y no fue esto, ¿cierto? Que es más o menos como lo que estamos haciendo ahorita, pues significa que los sensores están en algún estado extraño. Entonces aquí le vamos a decir lecturas incoherentes. Listo, este es el último, ¿no? Y ahí ya terminaríamos entonces. Vamos a cerrar esto. Aquí ya se cierra ese condicional. Listo. Y estos elementos entonces cierran aquí. Y esto cierra aquí. Y esto cierra aquí. Listo. Entonces es una estructura como la que estábamos viendo ahora en la clase. Y me falta entonces pasar esto al código, ¿verdad? Entonces veníamos aquí, ¿sí? Que era el mostrar el cuadrito. Entonces simplemente aquí tengo si temperatura menor que 300 y presión menor que 450. Entonces primero hago el camino del sí. Entonces el camino del sí tiene esto que tengo por acá. Listo, entonces tengo esa primera alerta que era la que me decía niveles bajos, inyector de combustible encendido. Sigo el camino del sí y aquí ya llegó al cierre, entonces no hay nada más que hacer. Me devuelvo y arranco el siguiente condicional. ¿Sí? Entonces el siguiente condicional pues es toda esta condición que tengo aquí. Entonces else if. Listo, entonces aquí tengo el siguiente condicional. Listo, entonces en el siguiente condicional tengo si temperatura mayor o igual a 300 y temperatura menor o igual que 600 y presión mayor o igual a 450 y presión menor o igual que 900. Entonces en este caso tengo este segundo cuadrito que tengo aquí, que ese es el de niveles normales. ¿Listo? Entonces sigo el camino del sí. Me lleva por acá. Aquí llego al cierre, no hay nada más que hacer. Entonces me devuelvo y arranco con el siguiente.
Listo, entonces arranco con el siguiente. Entonces el siguiente me dice que es otro condicional, entonces otro el safe. Listo, entonces en este caso las condiciones son estas que están aquí. Listo, y en este caso entonces arranco el camino del sí. Listo, entonces tengo este cuadrito de diálogo. Listo, en el que tengo niveles altos, inyector apagado, ventilador encendido. Continúo el camino del sí. Aquí ya no hay nada más que hacer. Llego al cierre. Me devuelvo y arranco con el no. En este caso el no tiene una instrucción para hacer. Significa que debo arrancarlo con un else. Y lo que va aquí entonces es esto que tengo acá. Listo, entonces ahí tengo los condicionales ya planteados. Entonces voy a correrlo. Si le pongo 200 y 200, entonces aquí me sacó temperatura igual a 190 y presión a 270, igual a 278. En ese caso tengo, fíjense que tengo acá 190 de temperatura, eso es menor que 300. Presión 278, eso es menor que 450. Entonces debería sacarme niveles bajos, inyector encendido, ventilador apagado. Listo, entonces ahí me salió. Niveles bajos, inyector encendido, ventilador apagado. Listo. Para el otro caso, entonces, si yo lo vuelvo a correr, vamos a poner unos valores más altos. 700 y 800, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué me salió? Temperatura igual a 571. O sea, estoy en este rango. Temperatura igual a 571. Y presión 915. Ah, aquí ya me dio muy alta, porque la presión me dio acá. O sea que en este caso, esta combinación no es, ¿sí? Porque la presión no cumple. Esta combinación no es. Esta combinación no es porque la temperatura no cumple. Entonces me va a decir lecturas incoherentes. Entonces ahí me sale lecturas incoherentes. ¿Listo? Entonces la forma de probar esto es, métanle datos en los diferentes rangos, verifican que lo que arroja corresponda con los cálculos que tenemos aquí y que las alarmas sean correspondientes con estos elementos que tenemos por acá. Listo, entonces ahí ya tendríamos ese diagrama de flujo implementado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces voy a detener la grabación y la dejamos hasta allí.